base de nuestra elección entonces pertenece al sabio consejo de la voluntad de Dios. ¿Por qué nos llamó? Él lo sabe. Pero la realidad es que nos llamó, nos eligió y por eso le amamos, hermanos. Porque de otra manera no tendríamos el menor interés en agradar a Dios. Si Dios no nos hubiese llamado, si Dios no nos hubiese elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice la carta a los Efesios, Dios sería para usted y para mí lo que es para las personas que no le conocen, un perfecto extraño, un mito, un invento del hombre. Segundo lugar, ¿qué implica nuestro llamamiento? Es decir, primero dijimos, ¿quiénes son a los que todas las cosas les ayudan a bien? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? A los que Él eligió y llamó. ¿Por qué nos llamó? Él sabe por qué. Pero gracias a Dios que nos llamó. Amén. En segundo lugar, ¿qué implica ese llamamiento? Implica el tema central de este capítulo 8 de Romanos, la seguridad. Seguridad de que no hay condenación para nosotros. Así empieza el capítulo 8, ¿no? Lea su Biblia. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seguridad de que hemos sido adoptados y ahora somos hijos. No solamente hijos, pero herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso quiere decir que todo lo que Dios tiene dispuesto para Cristo en su reino eterno, lo tiene dispuesto para usted y para mí. Seguridad de que ninguna aflicción que podamos afrontar en este mundo vale la pena siquiera compararla con la gloria y la bendición que nos espera. Hace 8 días también dijimos, el apóstol Pablo se quedó sin palabras. Y solo alcanzó a decir, tengo por cierto que todas las aflicciones de este mundo no se comparan. Y tú quieres poner en un montón todo el sufrimiento que afrontes en esta vida y lo comparas con la gloria que te espera, no tiene ni caso que lo compares. La proporción es infinitamente superior. Entonces el razonamiento de Pablo es esto: si Dios nos libró de la condenación eterna, si nos hizo sus hijos a través de Jesucristo, si tiene preparada una gloria sin fin para usted y para mí, entonces es imposible que ninguna de las cosas que Él permita que lleguen a nuestra vida, por malas que sean, por dolorosas que sean, por incomprensibles que nos parezcan de momento, puedan quitarnos la seguridad de quienes somos, los llamados de Dios, los elegidos de Dios. Por esta primera consideración es que se afirma en la palabra de Dios que todo lo que sucede en nuestras vidas, aún lo malo, ayuda a nuestro bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos afirmar esto cuando una de las principales advertencias que nos hace nuestro Dios es precisamente que no podemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo? Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno tiene un nombre. ¿Cuál es? ¿Qué es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? Sería el punto específico, pero en general es pecado. Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo es pecado. De manera que debemos ser muy cuidadosos al explicarlo y al entenderlo, porque de lo contrario podemos caer en este pecado que es la especialidad del diablo. El diablo se especializa en llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues debemos ser claros, debemos ser cuidadosos al comprender este concepto bíblico de que todas las cosas nos ayudan a bien, aún lo malo. Por eso de arranque nos debe quedar claro, hermano, que las cosas malas que suceden en nuestras vidas son malas en sí mismas.
El dolor que tarde o temprano vivimos es malo en sí mismo. El sufrimiento sigue siendo sufrimiento, con sus devastadoras consecuencias a corto plazo. Entonces, ¿cómo es que aún las cosas malas que experimentamos ayudan a nuestro bien? Eso nos lleva a la segunda consideración. La respuesta es, ¿por quién es Dios? Aún lo malo que sucede a nuestra vida ayuda a nuestro bien, no solamente por quiénes somos nosotros, sino por quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nos eligió y nos llamó? El Dios que nos llamó es el Dios de la providencia, mis amados hermanos. Y este concepto pudiera parecer extraño, porque generalmente pensamos solamente en un aspecto de la providencia que tiene que ver con que Dios siempre suple nuestra necesidad. Y ese concepto es real, pero es limitado. El concepto bíblico de la providencia es muchísimo más amplio. La providencia de Dios tiene que ver con que Dios tiene pleno y absoluto control sobre su universo. Que nada pasa ni deja de pasar sin su consentimiento. Y que todo lo que sucede, sucede de acuerdo al plan que Él trazó desde la eternidad para su creación. Este concepto para mucha gente es chocante, porque lo ven atentando contra la libertad humana, porque lo ven reduciéndonos como hombres a simples marionetas que somos manejadas por las manos o por los hilos que la mano de un Dios caprichoso mueve. Por eso es difícil de aceptar. Hay incluso un dicho que se repite por ahí, que la soberanía de Dios termina donde empieza la libertad del hombre. El cristiano no puede repetirlo, porque este dicho es una blasfemia. La verdad es que gozamos de libertad. Nuestras acciones y nuestras elecciones las hacemos de acuerdo a nuestros deseos. Pero nuestra libertad tiene un límite. Y ese límite es la soberanía de Dios. Es nuestra libertad donde termina, donde empieza la soberanía de Dios. Y es por esa soberanía que Dios puede y de hecho lleva a cabo su plan a través de nuestras acciones y de nuestras elecciones. Esto pudiera parecer complicado. No sé si recuerden que alguna vez tratamos el concepto de la concurrencia. Ya lo tratamos. La concurrencia es una parte de la doctrina de la providencia. Y el término concurrencia, aunque nos pudiera parecer de entrada así medio dominguero, medio difícil de entender, en realidad es simple. La concurrencia se refiere a las acciones de dos o más personas que suceden de manera simultánea y que se unen para propiciar un mismo evento. Esa es la concurrencia. Las acciones libres de dos personas que se unen para propiciar un evento. Pero hay una característica. Necesariamente los intereses de esas dos personas pueden no ser los mismos, o de hecho no son los mismos. Cada una tiene su propósito, cada una tiene su intención en las acciones y en las elecciones que realiza, pero esas acciones concurren para llevar a cabo un mismo propósito. Eso quiere decir concurrencia. Ahora, cuando aplicamos esta definición a la relación que existe entre nuestras acciones libres, entre los acontecimientos de nuestras vidas y la soberanía de Dios, entonces podemos comprender, o al menos esa es mi oración, cómo es que Dios acomoda todos los eventos de nuestras vidas, aún los malos, aún los que pudiéramos considerar trágicos, como los que escuchamos esta mañana, para llevar a cabo su plan. Hay ejemplos bíblicos que nos ayudan a ilustrar este concepto. Hay tres casos que son clásicos. El primero de ellos es José. José, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, que fue sin embargo esclavizado, acusado falsamente, encarcelado a causa de los celos y de envidia de sus hermanos.
El mal que sus hermanos planearon y realizaron contra él fue intencional. Ellos querían deshacerse de José porque aborrecían a José. Tenían celos de él, de que su padre lo prefiriera. Sin embargo, en la conclusión de la historia, y cuando José se da a conocer a sus hermanos, y ellos temían una represalia por parte de José, José hace una declaración fantástica, una declaración asombrosa, allá en el capítulo 50 del libro de Génesis. En el versículo 19 leemos: y le respondió José: no temáis. Ellos tenían miedo de que él se fuera a desquitar ahora que Jacobo había muerto. Y entonces van y le dicen: mi papá dijo que nos cuidaras. Y José ve el temor de ellos y les dice: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es el primer ejemplo. Los hermanos le querían hacer mal, le hicieron mal. Dios encaminó ese mal para librar al incipiente pueblo de Israel, para salvarlos de la hambruna que se iba a servir sobre la humanidad. Segundo ejemplo es Job, el hombre más poderoso económicamente de su tiempo, temeroso de Dios, declarado justo por el mismo Dios, que fue fue víctima de la intriga de Satanás y de la maldad de los sabeos y de los caldeos. De la noche a la mañana, Job se quedó sin tierras, sin ganado, sin riqueza, pero lo más triste de todo, hermanos, en un solo día, Job perdió a sus 10 hijos. Imagínense el dolor. Cuando un hijo nuestro enferma, se nos quita la calma. Cuando un hijo nuestro está en dificultades, el desasosiego viene a nuestras vidas. Imagínense el sufrimiento que debe ser perder, no un hijo ni dos, todos sus hijos. Job los perdió en un día. Y toda esta tragedia, Dios permitió que viniera a la vida de Job. Dios la permitió con una intención totalmente distinta a la intención del diablo y de los caldeos. Porque la intención del diablo era ridiculizar a Job, era hacerlo quedar mal y decirle: ahí está el que te servía, ya blasfemó de ti, ya te negó. Los sabeos y los caldeos no tenían idea del plan de Dios. ¿Ellos qué querían? Las ovejas de Job. Ellos querían hacerse del ganado de Job, eso era todo. La intención de Dios, sin embargo, era vindicar la justicia de Job y reafirmar para siempre la fe de Dios, o la fe de Job en Dios. ¿Ve? Son dos intenciones totalmente distintas. En este caso, tres. Satanás y los sabeos por una parte y la intención de Dios por otra. Pero esas dos intenciones se conjuntaron y llevaron a cabo a la perfección el plan de Dios. ¿Y cuál plan prevaleció? ¿El de Satanás? ¿El de los sabeos? El de Dios en su soberanía. Si hablamos de sufrimiento, qué mejor ejemplo que el del varón de dolores, experimentado en quebranto, nuestro Señor Jesucristo, odiado por los fariseos, traicionado por Judas. Estas dos acciones libres, intencionales, concurrieron para dar muerte al Señor Jesús. Pero Dios las acomodó a su plan eterno de redención mediante la muerte expiatoria de su Hijo. Ni los fariseos ni Judas van a poder decir en el día del juicio final: oye, pues nosotros te ayudamos a llevar a cabo tu plan. Yo solamente era un peón haciendo tu voluntad. No. Los fariseos odiaban a Jesús, lo veían como una amenaza.